para nosotros por medio de la resurrección de Jesús. Hay que nosotros los cristianos muchas veces fallamos en eso, y es que muchas veces prestamos importancia o prestamos atención a lo que Cristo nos ha concedido por medio de su vida y su muerte y su resurrección de entre los muertos. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo está haciendo hoy, lo está haciendo para usted y para nosotros, para todos. Créanme. ¿Sabes cómo es esto, hermano? Es como cuando usted mira a unos padres, los padres como ustedes, que son responsables, gloria a Dios por eso, que salen, se levantan por la mañana, hermanos, tal vez cansados, o tal vez enfermos, como nuestra hermana Elizabeth, o quizá uno de ustedes, y se van así a trabajar, hermano. Y sé que no van a trabajar por deporte, no van a trabajar por entretenerse, van a trabajar por sus hijos, para que a sus hijos no les falte nada. De igual manera, nuestro Padre Celestial, hermano, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo vivió, todo lo que Cristo hace para nosotros. Y eso muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no lo entendemos. Pero hoy vamos a estudiar todo lo que Cristo nos da por medio de lo que Él es. Más bien vamos a estudiar lo que Cristo nos da por medio de su resurrección. Hay muchas fases. Mire, por ejemplo, Él nos trajo por medio de su nacimiento, Él nos trajo consuelo a nuestros corazones. Amén. Por medio de su vida en la tierra, Él nos trajo una enseñanza a nosotros. Por medio de su muerte en la cruz, Él nos trajo a nosotros fe a nuestros corazones. Por medio de sus promesas de que Él viene por su iglesia, Él nos trae a nosotros confianza y esperanza de que pronto nos vamos a ir con Él. Pero vamos a estudiar el área de que nos trajo Dios por medio de la resurrección de Jesús. Pero prestemos mucha atención, hermanos, porque no solamente por medio de la resurrección de Jesús somos bendecidos por todo lo que Jesucristo es y por todo lo que Jesucristo hizo y por todo lo que Jesucristo enseñó. La bendición es total para nosotros. Pero si no la conocemos, no la podemos reclamar. Si no la conocemos, no podemos nosotros demandar esas bendiciones a nuestra vida y hacia nuestras familias. Vamos a intentar hoy a ver si tenemos el tiempo de ver 5 o 6 bendiciones que nos da nuestro Señor a través de su resurrección. Leamos 2 de Pedro, hermano, capítulo 1, versículos 2 al 4. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén. Dice: gracia, paz os sean multiplicadas. Que tenemos gracia y tenemos paz, pero Dios la quiere multiplicar en nosotros. Por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En palabras sencillas, entre más ignoremos nosotros lo que Jesucristo es y Jesucristo hizo en la cruz, entre más ignoremos, menos participamos de sus bendiciones. Cuando usted conoce cuántas riquezas Cristo le ha proveído por lo que Él hizo, usted tiene más confianza y pide más. Y pide más a Dios. Y le pide conforme a la palabra. Señor, dice en su palabra esto, yo le pido conforme a su palabra. Dios es fiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Si Él lo prometió, si de la palabra de Dios, créanme que Él lo va a hacer. Pero ¿cómo podemos nosotros pedirle a Dios una promesa, reclamar una promesa a nuestro Dios si no la conocemos? El conocimiento de nuestro Padre, quién es nuestro Padre, cómo es nuestro Padre, qué quiere nuestro Padre de nosotros, nos ama nuestro Padre a nosotros, qué tanto está dispuesto a hacer nuestro Padre por nosotros. Ese conocimiento nos lleva a nosotros a pedir confiadamente en el nombre de Jesús. Pero mientras no conocemos verdaderamente a Dios, no conocemos lo que Él nos ha proveído por medio de Jesús, ¿cómo le pedimos? No hay forma. Entonces el conocimiento, la revelación de lo que nuestro Padre es y de lo que Cristo es, multiplica en nosotros tanto su gracia como también su paz. Miren qué bonito esto. Sigamos leyendo, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Todo lo que le pertenece a Jesús. Y a la piedad, la palabra piedad, se lo voy a traducir en otras palabras, a la vida en justicia de nosotros.
caminar en rectitud nosotros. En palabras sencillas, todo lo que pertenece al reino de Cristo en la tierra, eso es. Cuando dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Eso es lo que se refiere el versículo 3 que estamos leyendo. Sigamos leyendo. Dice, nos han sido, dice, por su divino poder. Todo nos fue dado a nosotros. Todo. Sigamos adelante. Mediante el conocimiento, mira otra vez, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo está en el conocimiento. Cuando usted lee Romanos capítulo 12, versículo 3, donde dice que debemos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable para vosotros. Si nuestra mente, prestemos atención a este hermano, si nuestra mente no está renovada, nuestra vida espiritual nunca va a ser transformada. Nunca. Si todavía estamos como si fuéramos hijos de Dios, si todavía caminamos como si fuéramos personas pobres, indigentes, homeless, y aún sabiendo que el dueño de todo lo que se ve y de lo que no se ve es nuestro Padre Celestial, si aún caminamos así, hermanos, así vamos a vivir. Pero si usted dice, mi Padre es el dueño de toda la creación, y Él me dijo que todo lo que pidiera en oración en el nombre de Jesús, yo lo recibiría. Pero usted necesita a Él, conocer sus promesas, creerle a Él, confiar en Él, esperar en Él. Y en esa confianza, en esa fe, en esa convicción es que las vienen para su vida. Cuando Cristo muere en la cruz y Él dice, consumado es, lo que Él está diciendo en la cruz, ya pagué el precio por la necesidad 100% de mi pueblo. 100%. Él no pagó el 50%, hermano. Él pagó el 100% de su necesidad, y en ese paquete, usemos esta palabra, también va incluida su familia. Paquete familiar. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. No solamente por su familia, por sus hijos, sus nietos, por toda la sangre es bendecido por la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Amén. Si no conocemos, si no creemos esto, no lo vamos a reclamar nunca. Cuando usted ore, tiene que orar conforme a la palabra de Dios. Y para que usted pueda orar conforme a la palabra, Él tiene que conocer a Dios, conocer personalmente a Jesucristo y conocer lo que Él nos prometió en Cristo Jesús. No podemos pedirle a Dios algo que Él no ha prometido. Tenemos que pedirle a Él lo que Él nos ha prometido como Padre a nosotros, que somos sus hijos. Amén, hermanos. Amén. El versículo 4. Por medio de las cuales, hablando de la gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Adiós. Y voy a hacer un paréntesis. Dios no miente. Dios es fiel. Fiel. Usted y yo le fallamos a Dios todos los días. Juan dice estas palabras en 1 de Juan capítulo 1, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros fallamos a Dios. Dice Timoteo, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y si dice que Él nos dio a nosotros todas estas promesas preciosas y grandísimas, es porque ahí están. Voy a darle un ejemplo bíblico. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando regresó otra vez para la casa, arrepentido, sin ningún peso en la bolsa, con hambre, sin zapato, ¿cómo lo recibió el papá? Con los brazos abiertos. Porque aunque el hijo estaba descarriado, seguía siendo hijo. Pero lo importante de todo es que nunca se le quitó por la mente de que él no era hijo. Él sabía que era hijo. Y porque era hijo, él sabía que el Padre tenía muchas bendiciones para él. Él
se apoyó en el amor del Padre hacia él. Él no dependió de que yo soy buena gente, todo el dinero que me dieron, la herencia, la usé bien. No, él sabía que había hecho lo malo, pero nunca renunció de que él era un hijo. La respuesta que el papá le dijo es la que me impacta a mí mucho. El papá le dice, mira, todo lo que está aquí es tuyo. Todo es tuyo. Pero no lo has querido todo porque no lo quieres. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Hay preciosas y grandísimas promesas de nuestro Padre en Cristo Jesús para nuestra vida y no la hemos tomado. Y en algunos casos nos sentimos molestos porque a otro hermano Dios lo bendice más que a otro. ¿Qué está pasando? Usted, yo, no soy especial que usted. Todos somos iguales delante de Dios. Cristo murió en la cruz y pagó el precio para que a todos parejo, se nos dieran grandísimas y excelentes promesas. A mí no me dio promesas mejores que a usted, ni a usted que a mí, a todos igual. Entonces, si tenemos esas promesas, no actuemos como actuó el hermano del hijo pródigo, que le dijo, Señor, te he pedido un becerro para comérmelo y no. Si ya lo tienes todo, ¿por qué no lo tomas? ¿Por qué me vienes a reclamar que amo a mi hijo y lo recibo con mis brazos abiertos si tú lo tienes todo y no lo has querido tomar? Las promesas de Dios están ahí. Lo que tenemos que hacer nosotros es creerle a Dios y tomar esas promesas para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios nunca te va a... Y tiene muchísimas promesas para nosotros. Necesitamos nosotros creer, depender de las circunstancias que somos, que hacemos, depender de la misericordia y la provisión que Dios como Padre. Amén, hermanos. Amén. Mire, sigamos leyendo. Dice las promesas: llegases a ser participante de la naturaleza divina. Oh, mire. Hermano que no tiene a Jesucristo está muerto espiritualmente y está encaminado. Cuando venimos a Jesucristo, dice Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Pero antes, dice Efesios, estábamos muertos en vuestros delitos y nuestros pecados. Una vez que Jesucristo con su sangre quita el pecado del corazón del hombre, aleja la muerte espiritual del hombre y se la trae en abundancia a los que creen en Él.
Esa es la muerte, esa es la vida espiritual. Una vez que la imagínense, ya no va a haber dolor de cabeza, no va a haber gripe, ya no va a haber dolor de espalda, ya no hay envejecimiento, se acabaron las pomadas, el botox para hacer, se acabó todo eso, hermano. Nos va a dar una gran bendición nuestro Señor Jesús. A las 3 muertes las venció en la cruz del Calvario, hermanos. Pero algo muy importante, había alguien que tenía la autoridad sobre las 3 muertes. Había alguien, y ese se llama Satanás. Cuando él muere en la cruz y él se levanta de entre los muertos, dice la Biblia que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, el don de la salvación. Él destruyó al que tenía la muerte. Dice el libro de Apocalipsis que él tiene en sus manos la llave del infierno y la llave de la muerte. Entonces Él está ofreciendo salvación y vida eterna a todos aquellos que creen en Él y permanecen firmes en su voluntad, en su camino, hasta el último suspiro de su vida. Dice Jesús: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces es muy importante entender eso. Miren lo que dice, hermano. Leamos Hebreos capítulo 2, 14. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén. Así que, por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Nosotros, participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo es? A ver, ¿quién no quiere eso? Yo dije el otro día, hay 5 enemigos en el ser humano que el ser humano por sí solo nunca lo va a vencer. Número 1, el pecado. Número 2, la carne, nunca la va a vencer. Número 4, el infierno. Número 5, a Satanás. Son 5 enemigos que el ser humano por su propia cuenta nunca los podrá vencer. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Él venció a esos 5 y a todos los demás que existen. Él lo venció. Entonces, cuando una persona abre su corazón a Jesucristo y permanece en Jesucristo, ninguno de esos enemigos tiene autoridad sobre su vida. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, es porque todo lo podemos. Es porque todo se puede. Pero es muy importante entender, no es un cambio de religión, sino es entregar su corazón a Jesucristo y permanecer firmes y fieles hasta el final. Porque quien venció en la cruz, quien venció con su muerte en la cruz y con su resurrección de entre los muertos es Cristo. Si tenemos a Jesús en el corazón, tenemos la victoria asegurada. Si nos desprendemos de Jesucristo, lo perdimos todo. Primera de Juan 5:10 dice estas cosas: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Una vez que las personas se alejan de Jesucristo, se están alejando de la posibilidad única de poder vencer a todos esos enemigos y poder coronar su carrera en victoria. Separado de mí, dice Jesús. Separado de mí, dice Jesús, San Juan 15:5, nada podéis hacer.
pero con Cristo somos más que vencedores. Ese es el secreto del cristianismo. No es un cambio de religión, no es porque me gusta que los cristianos como cantan, como predican. No, eso no salva a nadie. Lo que salva es tener a Jesús en el corazón y permanecer firmes en su voluntad, creyendo en su palabra hasta que Él decida llevarnos a su presencia. Amén, hermanos. Mateo 27, vámonos a Mateo 27. La segunda cosa que Jesucristo hizo, hermanos, después de su de destruir al enemigo, es darle vida, resurrección a los santos del Antiguo Testamento. Creo que va Mateo 27, versículos 50 al 54. Ahora, déjenme decir algo muy importante, hermanos. Antes de Jesucristo, hubieron grandes, pero grandísimos siervos de Dios. Siervos y siervas de Dios. Estaban hombres poderosos en fe, poderosos en batalla, en oración, tremendos hombres de Dios. Pero había un problema. Aunque ellos murieron, hermanos, físicamente, y aunque ellos murieron en la justicia de Dios, la muerte espiritual, la muerte eterna no tenía autoridad sobre de ellos, pero había un problema. Que la muerte física sí tenía autoridad sobre de ellos. Ellos no podían salir de ese lugar donde estaban, que se llamaba el seno de Abraham. ¿Recuerda la parábola del rico y Lázaro? Donde habla, hermanos, que estaba Lázaro con Abraham en el seno de Abraham, y estaba el rico en el Hades, y estaba caliente, y estaban aquellos otros allá. Ese lugar es real, pero ahí en ese lugar ya no existe nadie. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús muere en la cruz, Jesús toma a todas esas personas y todos los que creen en Él, y Él los traspasó al paraíso de Cristo, que es el tercer cielo. Entonces, el seno de Abraham, que hoy en día está vacío, y a toda la gente que estaba ahí, todos los santos del Antiguo Testamento que habían muerto en la justicia de Dios, pero estaban, hermanos, esclavizados, porque la muerte física todavía no había sido vencida. Cuando Cristo vence a la muerte física, Jesucristo les da a ellos la autoridad, les da el permiso de levantarse de entre los muertos y traspasarlo al paraíso de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Cristo. En otras palabras, toda persona hoy en día que muere sin Cristo Jesús no tiene esperanza. No tiene esperanza. No puede esperar que sea levantado en el día de la resurrección de los muertos para irse con Jesucristo. Cuando Cristo venga, Él viene a levantar a su iglesia, viene a levantar a todos aquellos que creyeron y murieron creyendo con fidelidad incondicional a su palabra, a lo que Él espera y demanda de su iglesia. Cuando leemos San Juan capítulo 14, versículo 1, me gusta mucho cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, dice Jesús. Después dice estas palabras: pues a preparar morada para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es? A mí mismo, su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y si una persona no tiene a Cristo en el corazón, no forma parte del cuerpo de Cristo y no es candidato para viajar en el rapto de la iglesia. Entonces, una persona que se muere sin Cristo no tiene esperanza. Eso es muy importante que la gente entienda eso, hermano. La salvación se llama Cristo Jesús. El que venció a la muerte, el que fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados, se llama Cristo el Señor. El Padre no acepta ningún sacrificio de redención más que el sacrificio de su Hijo. Entonces, rechazar a Cristo como el Redentor de su vida es es firmar su propia sentencia de muerte. Porque no hay vida fuera de Jesús. No hay vida fuera de Jesús. Sin embargo, la gente que había muerto en el Antiguo Testamento todavía estaban en esclavitud. Ellos esperaron, hermano. Mire, miles de años esperaron. Yo estaba la otra vez leyendo la vida de Eliseo y cuenta una historia que me impactó mucho. Eliseo había muerto y habían enterrado y todo. Y de pronto murió alguien por ahí. Yo sé que usted ha leído esa historia.
Murió alguien por ahí y en lo que iban a enterrarlo, como que se armó un problema por allá y la gente tuvo miedo y se corrió. Y tiraron al muerto, ¡bum! Eso dice la Biblia. Y el muerto llegó y cayó, no sé cómo se fue rodando y tocó los huesos de Eliseo. Solo tocó los huesos de Eliseo y ¡pum!, volvió a la vida. Gran unción había en los huesos de Eliseo. El problema es que Eliseo no tenía autoridad para levantarse así solo. Imagínense, había gran unción todavía en sus huesos que podía dar vida a los muertos, pero él no podía levantarse así solo. Pasó lo mismo con Samuel, con Moisés, con David, con Salomón, con Esther, con Débora, con todos los héroes del Antiguo Testamento. Ellos tuvieron que esperar años, hermanos, años, cientos y miles de años para que alguien viniera y a la muerte para que les ofreciera libertad de donde estaban ellos cautivos. Y es lo que dice Mateo 25, 27, 50. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, entonces aquí estamos. Dice el 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó al Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Le dijo uno por ahí que Jesús es un Dios chiquito. Muchacho, así. Lo que es el diablo mentiroso. Sí, el Señor lo reprenda. Me dijo un día que me estaban platicando que decía que Jesucristo no es Dios, y Jesucristo es Dios porque la Biblia dice que es Dios. ¿Qué hacemos? Si le dicen que es, ¿qué quieres que haga? Y ya le enseñó unos pasajes bíblicos que dice que es Dios, y ya después cuando lo leyó dice, sí, es un Dios, pero un Dios chiquito. Ah, sí. Tan chiquito es ese hermano que dice la Biblia en Zacarías que cuando Él venga por segunda vez, va a poner sus pies en el monte de Jerusalén, se va a partir por la mitad. Muchachos, Él es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Está mentiroso el demonio que usted se lo menciona a Jesús. ¿Sabe qué dice? Dice, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentar antes de tiempo? No, que está chiquito, pues. Él sabe quién entiende el sartén por el mango. Él lo sabe, Jesús lo sabe. Él dijo en la cruz, Padre, consumado es. Él murió en la cruz, se levantó de entre los muertos. La muerte no pudo con Él. La muerte no pudo con Él. La muerte no puede con Él. Nadie puede con Él. Él es ayer, Él es hoy, Él es siempre. Él es el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Toda rodilla se va a doblar a la presencia de Jesús y toda lengua lo debe de confesar. Sea que lo confiese para adoración o sea que lo confiese para derrota. Pero que lo van a hacer, lo van a hacer. Lo van a hacer. Yo mejor aconsejo que lo hagamos para adorarlo porque Él se lo merece, hermano. Él merece toda la gloria. Sigamos leyendo el versículo 52, ¿verdad? Y se abrieron un sepulcro, dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice que habían muerto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es Dios. Dios es Dios de vivo. Y cuando una persona muere en la justicia de Dios, muere en vida espiritual. Por eso es que la Biblia dice en Tesalonicenses, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? Cuando uno muere en Cristo Jesús, uno muere físicamente, pero no muere espiritualmente, sino que espiritualmente está durmiendo, está descansando. Y en un momento, cuando suenen las trompetas, el Señor le va a levantar de entre los muertos con un cuerpo y entonces va a empezar a vivir la eternidad al lado de Cristo. Oh, esa es la promesa de Dios, hermano. Pero mire esta gente del Antiguo Testamento siendo hombre de Dios. Porque si usted ve la vida de Moisés, la vida de Samuel, de Josué, hermano, eran hombres poderosos, hermano. La vida de Daniel, oh, hermano, de José allá en Egipto, hermano, olvídese, eran hombres poderosos en la fe, pero ninguno es comparado a mi Jesús. Oh, sí, ninguno es comparado a mi Señor, ninguno. Ni todos juntos es comparado al Señor Jesús.
Gloria a Jesús, aleluya. Todos tuvieron que esperar a mi Jesús que viniera y muriera en una cruz y se levantara de entre los muertos. Tuvieron que esperar siglos para que mi Jesús viniera y los levantara. Gloria a Dios. Porque Él es el que manda, hermanos. Él es el jefe, Él es el rey. Dice Jehová el Señor: este es mi Hijo amado y que tengo complacencia a Él oírle. Él es, nadie más. Lo demás es pura falsificación. Dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos en el nombre de Cristo el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Gloria a Jesús. Bueno, sigamos leyendo. Dice que habían dormido y se levantaron. Dice, y saliendo de los sepulcros, miren, después de la resurrección de quién, tenían que esperar. Es que nadie va delante de Jesús. Eso es lo que no le gusta al diablo. Él no quiere escuchar esto, como nosotros lo decimos. Sí, hombre, que escuche. Nadie le pone un pie a Cristo el Señor. Gloria. Nadie. Él es el principio, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el todopoderoso es Cristo el Señor. Nadie puede estar por encima de Él. Nadie lo estará. Y lo que han intentado, si nadie puede estar por encima de Él. Ellos tuvieron que esperar que Él se levantara de entre los muertos para después Él levantar a los demás. Recuerdo cuando Jesús en San Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro, Jesús le dice a Marta: yo sé, dice, que tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará el día postrero. Y le dice: yo, es que el Señor es todopoderoso. ¿Cómo me grita con Jesús? Yo soy la resurrección. Es todo, permanezca en Él, camine en Él, muévase en Él, decide en Él, muérase en Él, no sé. Se va a quedar el diablo con las ganas de crecer. No puede, porque los que están en las manos de Dios nadie los podrá arrebatar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. No hay manera que te puedan hacer daño si estás en las manos de Dios. El problema es cuando nosotros nos apartamos de las manos de Dios. Quedamos a expensas de que el enemigo nos haga daño, de que el enemigo destruya esa obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros por medio de su muerte en la cruz. Por eso es muy importante, perseveremos en los caminos de Dios. Estamos más cerca que nunca, hermanos. Estamos más cerca, estamos tan cerca, hermanos, que yo cada vez me acuesto y digo: Señor, ¿será que me voy a despertar contigo allá arriba? Está cerca, hermanos, estamos muy cerca de esto. Así que mire, el que esté firme, siga firme, hermanos. Siga firme en los caminos de Dios. Sigamos leyendo el versículo, ¿dónde estamos? 54. 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y a como testimonio. Como testimonio. El que no cree con palabras, que crea con los hechos. Así va a ser. En el tiempo del diluvio, miren, vayan buscando, hermanos, primera de Pedro 1:3. Ahí. En el tiempo del diluvio, hermanos, muchas personas nunca creyeron a Jesucristo sus promesas. Nunca creyeron que Dios iba a destruir la tierra, hermanos, con agua y que iba a traer este juicio sobre las naciones. Y no quisieron entrar al arca. Cuando empezó a llover, la gente empezó a creer. Y ya era demasiado tarde. Hoy en día hay muchas personas que todavía están incrédulas que si Cristo va a venir o no va a venir por su iglesia. Hay mucha gente que todavía está incrédula en eso, hermanos. Y déjenme decir, como les dije anteriormente, si Cristo dijo que iba a venir, es porque Él va a venir. Amén. Él lo dijo. Él no miente.
su palabra se cumple 100%. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán. En otras palabras, toda la creación va a dejar de existir, pero lo que yo estoy diciendo nunca va a pasar, porque se va a cumplir. La primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 13 y 5. Vamos a leer el capítulo 1, 13 al 5. Es decir, benditos el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde está el punto clave? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesucristo. Lo que quiero decir es que este punto número 3, hermanos, quiero que entendamos. Una de las grandes bendiciones que un cristiano recibe por medio de la resurrección de Jesús es que su poder le llena de esperanza y confianza en nosotros. Si una persona, hermano, como hoy en día está muy de moda que la gente pone mucho su confianza y su fe en los hombres, en las religiones, en los ídolos, son personas, hermanos, que no tienen esperanza. Yo estuve hablando con ustedes, estaba en la arena y estaba hablando con una persona, hermanos, que es de la religión Bahá'í. Los Bahá'í es una religión hindú, ¿okay? Y empecé a platicar porque estábamos trabajando a unos señores que son franceses y ellos nos dieron una carne asada y ellos estaban tomando vino, pero bien fermentado. Entonces el Señor me dio un vaso de vino a mí, pero estaba bien fermentado, como el José Cuervo, hermano. Bien caliente, con mucho caliente estaba eso. Y lo agarré yo y le puse la lengua, no, me la entumeció, hermano. Le digo, no sabes qué, voy a regalar mi agua. Dice, ¿por qué yo no tomo eso? Que yo soy cristiano, yo no tomo vino. Entonces el Señor estaba ahí y aquel se lo tomó. Se comió el pedazo de carne de res. Después yo fui allá a la orilla de la playa a caminar y el Señor, cuando yo estaba, me dijo, oye, ¿por qué no quieres tomar vino? Porque yo soy cristiano y yo no tomo alcohol. Entonces dice, mira, yo soy de la religión. Nosotros no comemos carne de res y yo por respeto me comí la carne de res. Le digo, mira, es que tú no eres fiel ni a tu religión, ni siquiera a tu creencia. Tú no estás ni convencido de lo que tú supuestamente crees. Porque para ellos, las vacas, los dioses para ellos. Son seres encarnados, son dioses para ellos. No se los pueden comer. Y le digo, si tú crees y enseñas eso, ¿por qué ni siquiera tú lo respetas? Entonces me dice, ¿quieres que hablemos de tu religión? No, mejor hablemos de Jesucristo. Empezamos a platicar. Le digo, ¿quién es tu líder? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu ejemplo? Se llama Krishna. Es Krishna. ¿Y dónde está Krishna ahorita? No, pues murió. ¿Y qué más hizo? No, pues ya está. ¿Qué puede hacer Krishna por ti? Nada. Entonces, ¿para qué crees en él? ¿Puede Krishna perdonar un pecado de lo que tú cometes? No. ¿Puede Krishna, si tú te mueres, levantarte de entre los muertos? No. ¿Puede Krishna librarte de la condenación eterna? No. Entonces, ¿para qué crees en él? ¿Para qué crees en él? Porque yo te voy a decir, creo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y si Él se levantó de entre los muertos, Él tiene el poder y la autoridad para darme todo lo que yo necesito para llegar a la vida eterna. Él puede perdonar mi pecado. Él puede fortalecerme en momentos de debilidad. Si yo muero físicamente, Él me va a levantar muerto en el día de la resurrección. Él me puede librar de la condenación eterna porque Él tiene en sus manos la llave de la muerte y la llave del infierno. ¿Tú para qué pones la confianza y la esperanza en Él, en alguien que ni siquiera se a sí mismo? Es lo que mucha gente hace hoy en día, inventándose sus dioses por todos lados. Pero la palabra de Dios dice que solamente uno se levantó de entre los muertos y ese uno se llama Jesús. Amén. Nadie puede proveer esperanza al ser humano como solamente Jesús. Si sabemos que Él se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial,
Él tiene el poder y la autoridad para también levantarnos a nosotros de entre los muertos si es que morimos físicamente. Él tiene el poder para darnos vida eterna en medio de su muerte en la cruz del Calvario. Pero si yo pongo mi fe y mi esperanza en alguien que no se puede dar a sí mismo, yo soy digno de conmiseración. Y lo que estoy predicando, hermano, es una filosofía de hombre que no tiene poder. Tiene la palabra en sus manos. Pero poner la fe en alguien, hermano, que se pudo ayudar a sí mismo. ¿Qué esperanza hay a un ciego que lo guía hacia una dirección? El ciego está ciego. No tiene esperanza. La solución se llama Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, tenemos la esperanza, hermano, de que muy pronto lo veremos cara a cara, tal como Él es, porque Él lo prometió. Tenemos la esperanza y la confianza, la certeza en el corazón, hermano, de que si un día morimos físicamente, Él nos levantará, hermano, de allá de donde estemos, Él nos va a levantar. Esa confianza, hermano, produce la resurrección de Jesús en nuestras vidas. ¿De qué sirve creer, confiar en alguien que no tiene? Porque es Cristo Jesús quien tiene la autoridad. Es Cristo Jesús quien venció a la muerte. Es Cristo Jesús quien te prometió que vendría por ti tarde que temprano. Es Cristo Jesús quien produce fe, confianza y esperanza en nuestros corazones. Es Cristo el Señor. Hay gente que está perdiendo su tiempo poniendo la fe y la esperanza en algo que no tiene poder. El poder está en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Jesús. Leamos 1 Corintios 15, hermanos. Vamos a irnos un poquito rápido, el tiempo se nos va. 1 Corintios 15, 1 al 4. Vamos a ver otra de las bendiciones que Cristo nos da a nosotros por medio de la resurrección. La resurrección de Jesús de entre los muertos es el sello de garantía en relación a la veracidad del Evangelio. De su poder y su cumplimiento se fundamenta en su resurrección. Lo que quiero decirle con esto es, si Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos, hermanos, todo lo que Cristo predicó hubiera sido falso. Todo. ¿Por qué razón? Porque la resurrección de Jesús de entre los muertos es la garantía que tenemos nosotros, que el evangelio que predicamos, escuche esto, no es según hombre, sino que es revelación de Cristo Jesús. Y que esta palabra, hermanos, se va a cumplir porque se va a cumplir. Así es sencillo. Si Jesús no se levanta de entre los muertos, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo en una iglesia. Porque la resurrección, hermanos, es la garantía de que lo que Él dijo es verdad. ¿Usted se imagina? Yo conozco pastores que han sido pastores 70 años, 60 años, hasta 80 años. Estar predicando 80 años de lo que Jesucristo nos enseñó, de lo que Jesucristo vivió, de lo que Él es. Y de pronto llegamos a donde nos damos cuenta que todo es mentira. Y pasamos 30 años haciéndolo. Oh, qué frustrante es eso. Qué frustrante. Pero salado el diablo, porque eso no es así. Oh, salado el diablo, porque eso no es así, hermano. Eso no es así. Mire, hermano, cuando usted lee Hechos capítulo 1, versículo 1, dice
el escritor de Hechos, que es Lucas, cuando le manda toda la información a Teófilo y le dice: estas son las cosas que quiero hablar acerca de Jesús, que Jesús hacía y después decía. Todo el tiempo respaldaba lo que decía con hechos. O sea, que no solo son palabras, porque palabras todo el mundo puede hablar, menos el que no puede hablar, que está mudito, ¿verdad? Pero palabras todo el mundo puede hablar. Pero que respalde con una base sólida, que no se pueda discutir, que lo que él dijo es verdad, solamente Cristo Jesús lo pudo hacer. Amén. Miren lo que dice, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Además, dice Pablo: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si la retenéis, y si no la retienes, dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace, no dice el que conoce. No dice el que conoce, el que predica o el que oye. No. Porque le voy a explicar. Hay gente que predica la palabra, pero ni ellos la creen. Aleluya. Silencio. Sí, hay gente que predica la palabra, pero ni ellos la creen. Cuando uno cree la palabra, hermanos, uno se mantiene firme en lo que dice Dios. Hermanos, todo tu mundo se puede estar hundiendo en pedazos, te puede estar desbaratando. Pero si tú tienes la fe en la palabra, la fe en Cristo Jesús, hermano mío, se puede derribar todo a tu lado, pero nunca se te va a destruir la fe en el corazón. Amén. Nunca, hermanos, nunca. Porque la fe en Cristo Jesús es lo más valioso que tenemos nosotros los cristianos. Oh, Jesús dijo estas palabras: solamente crees y verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces la fe es el tesoro más grande que tenemos los hijos de Dios. Se puede dañar todo a nuestro alrededor, pero si la fe está intacta, eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Cristo Jesús predicó la palabra, enseñó la palabra, Él dijo lo que iba a pasar y lo que nos prometió con su muerte, pero también lo respaldó con su muerte en la cruz. Eso es lo muy importante, hermano. Dice la Biblia que la salvación viene gratis a nuestros corazones, pero tenemos que retenerla siempre y cuando permanezcamos en la palabra. En la palabra. ¿Sabes por qué te digo esto, hermano? Porque hay muchas personas que permanecen firmes y fieles en la iglesia, pero no en la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Firmes en la iglesia, pero no en la palabra. Firmes a una religión, pero no a la palabra. La salvación viene por la palabra, no por la religión. Sí, amén. Y la firmeza tiene que ser lo que Cristo nos enseñó. Esa palabra nunca tiene que salir de nuestro corazón, porque esa palabra son espíritu y son vida en nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Amén. Mire, sigamos leyendo. Estamos en cuál, en el 2. El 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice, os he enseñado, lo que asimismo recibí, que murió por nuestros pecados, conforme a qué? A las Escrituras. La Biblia dijo que Él iba a morir y murió. Se cumplió. ¿Sabe cuál es la primera profecía que hay en la Biblia? Apocalipsis 3:15. Génesis 3:15. La primera profecía que está en la Biblia. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá, dice, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Hablando Jesús, peleando la batalla por nosotros en la cruz, contra el mismo Satanás. Desde Génesis 3:15 está la promesa de que Jesús va a morir en la cruz. Cuando usted lee 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 17 para adelante, dice que Jesucristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para morir por
nosotros. Desde antes de que el mundo fuese hecho, ya Jesús estaba predestinado a morir en la cruz. Pero ¿sabe qué cumplió? Ahora, podemos usar esta palabra. ¿Cuál es el complemento? A ver si se levanta de entre los muertos. ¿Y si se levantó? Porque se levantó, hermano. La muerte no lo pudo detener. Sí se levantó. Y entonces cuando Él se levanta de entre los muertos, entonces ya está el sello de que todo lo que dice Él es la verdad. No podemos tener más confianza en ninguna escritura, en ninguna enseñanza, más que en la palabra de Dios. Si Cristo lo dijo, es porque así es. Así es sencillo son las cosas. Versículo 4, mira lo que dice, hermano. Estamos en 4, ¿verdad? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día a las Escrituras. Eso nos produce a nosotros la confianza que todo lo que tú crees en este libro sagrado se cumple. Se cumple porque se cumple, hermanos. Porque es la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermano. Dice el apóstol Pedro, uno te predica o te enseña que te predique conforme a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que produce fe en nuestros corazones. Es la palabra de Dios quien afirma nuestra confianza en el sacrificio, en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo puedo hacer una pregunta a usted ahorita. ¿Usted por qué cree en Jesús si nunca lo ha visto? ¿Por qué creemos en Jesús si no lo hemos visto? Yo no he hablado con Jesús cara a cara, no me he ido a tomar una soda con Él a un parque, no, yo no he ido, no. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios produjo fe en nuestros corazones. La palabra de Dios produjo fe en nuestros corazones, pero el centro, el mensaje del Evangelio es Cristo el Señor. No se puede predicar a otra persona en los púlpitos. El mensaje del Evangelio se llama Cristo el Señor. Pablo habla de eso en 2 Corintios capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo resucitado de entre los muertos. Para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios está en la palabra. En la palabra, la resurrección de Jesucristo no solamente nos trae fe, sino que nos trae esperanza, hermano, a nuestros corazones. De lo que Él dijo, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Vamos a terminar ahí, hermano. Vamos a leer ahora Corintios, hermanos, 15, 54 al 57. Ahí vamos a terminar, hermanos. Ahí mismo. 1 Corintios 15, 54 a 57. La otra cosa muy importante, hermanos, que Dios nos prometió a nosotros es que nos dará a nosotros una victoria eterna sobre la muerte física y la muerte espiritual. Una victoria. Miren que dice 1 Corintios 15, 54. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ok, dice 54. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, hablando de nuestros cuerpos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Ok. Dice, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Cristo viene por su iglesia. Entonces, no pensemos, hermanos, que estamos con las manos vacías. No. Dios ha hecho miles y miles de promesas para todos aquellos que creen firmemente y son fieles a la palabra de Dios. Permanezcamos en esa palabra, permanezcamos en esa fidelidad y vamos a ver la gloria de Dios en la eternidad. Siempre yo he dicho esto, hermanos. Usted pregunta a la humanidad, a toda la humanidad, todo mundo
lo que trajo muerte al ser humano fue el pecado. Fue el pecado. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, Él limpia nuestros corazones, hermanos, no para que volvamos a pecar, sino para que luchemos y peleemos esa batalla de la fe y nos guardemos en santidad delante de su presencia. Todo está hecho, hermanos. Ya todo está hecho. Lo que necesitamos nosotros es poner nuestra parte para que el complemento de la resurrección de nuestras vidas, para que el complemento del trabajo de redención en nuestros corazones se cumpla. Si usted y yo no ponemos nuestra parte, no se complementa la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso decía Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hay que perseverar en la palabra de Dios. Dios es fiel en sus promesas, pero el punto que yo siempre he dicho es esto: ¿somos fieles nosotros en lo que queremos? Recuerdo a un joven, historia, está testimonio. Una joven hace un tiempo atrás me dijo, hermano, quiero pedirle un consejo. Y me dice, ya salí de high school, quiero estudiar, tengo 2 carreras en mi mente. ¿Qué me aconseja? Digo, mira, lo primero que debes saber es estar convencida de que lo que quieres ser en el futuro. Y me dijo de las 2 carreras que quería estudiar. Le digo, mire, escoja una, pero estoy convencida que sé lo que quiere. Y desde ahí no se volteó para atrás hasta que alcance. Escogió una carrera, hermano, que 6 años. Y le dio hasta que salió. Había convicción en su corazón de lo que quería hacer. En la vida cristiana no es igual. Yo siempre digo estas cosas. ¿Para qué venimos a Jesús? ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué invocamos el nombre de Jesús? ¿Para qué leemos la palabra? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué nos apartamos del pecado y por qué tratamos de imitar a Jesús? ¿Cuál es el plan que queremos? Yo en lo personal, yo quiero ir a la eternidad con Cristo Jesús. Cuando yo digo yo quiero ir a la eternidad con Jesús, lo que yo se me viene a mi corazón es ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es la parte que yo tengo que poner para que el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz, no sea en vano en mi vida? Porque le voy a explicar. Hay muchas personas que han sido alcanzados, han sido perdonados por la sangre de Jesús, pero se han volteado atrás. Se han regresado a pecar. Se han apartado de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? A veces la impresión que nunca tuvieron convencido de lo que querían en su vida. No tenían claro qué querían en su vida. Pero cuando yo tengo claro qué es lo que yo quiero, voy a entrar porque voy a entrar. Y voy a hacer lo que me toca hacer. Y voy a dejar lo que tenga que dejar. Y voy a renunciar a lo que tenga que renunciar porque tengo que entrar. Amén. Esa determinación tiene que estar en nuestros corazones. Quiero decirle algo muy importante. Cristo hizo una obra espectacular, maravillosa en la cruz. Pero le voy a explicar algo. Esa obra que Cristo hizo en la cruz no va a tener efecto en la vida de aquel hombre o mujer que no la quiere o que no le cree a Jesús. Si usted la quiere, es gratis. Cristo pagó por ella. Esté dispuesto usted a pagar el precio para conservarla. ¿Okay? Créale a Dios. Si la Biblia dice que es así, es porque es así. Nosotros los seres humanos podemos decir muchas cosas, hermanos, pero la palabra, mi punto de vista, mi opinión no tiene poder para nada. Pero la palabra de Dios sí tiene poder porque salió del corazón de Dios. Entonces el punto es esto: escudriñemos nuestros corazones, hermanos. ¿En verdad queremos llegar a ese lugar? Yo le dije a esta joven, ¿tú quieres esto? Porque una carrera eran 3 años y medio y otra eran 6 años. ¿Tú quieres esto? Sí. ¿Seguro? Sí, ok. Dele para adelante y no regrese para atrás. Hasta que tenga el diploma, regrese.
y estuvo 6 años afuera y sí lo logró. Así es la vida de nosotros. No sé cuántos años tenemos que estar. Yo tengo 28 años. Tengo 28 años. No sé cuánto más voy a estar, pero no importa. No importa. En el nombre de Jesús, con la misericordia de Dios y con su ayuda, yo voy a entrar. Oh, sí, hermano. Es que yo dije, yo quiero entrar, yo quiero ir. Yo quiero caminar en las calles de oro y andar por ese mar de cristal con mi Señor. Yo quiero entrar. Esa determinación, hermano, es lo que nos toca poner a nosotros. Porque podemos aprender, podemos gozarnos de todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque las maravillosas obras de Jesús son incontables. Podemos pasar semanas hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, por la humanidad en la cruz del Calvario. Pero el punto es, ¿estamos nosotros dispuestos a poner nuestra parte, a perseverar en lo que tenemos que hacer para que esa promesa se cumpla en nosotros? Cristo dijo, séme fiel hasta la muerte. Si es posible, hasta la muerte. Y entonces te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Tiene que haber esa pasión por llegar a ese lugar. Si menospreciamos lo que Cristo nos está ofreciendo, no nos vamos a esforzar. Lo que Cristo nos está ofreciendo, no nos vamos a esforzar. Si pensamos que ya Cristo pagó todo y que no tengo que hacer nada, es una mentira del enemigo y nos va a desviar de la verdad. Necesitamos esforzarnos cada día. Como le dice Jehová a Josué, hermano, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque así como tuve con Moisés, estaré contigo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Si Dios te llamó, Dios no te llamó para que tú volvieras atrás. Dios te llamó para que tú llegaras a pisar esa tierra prometida que Él tiene para ti y para tu familia. Necesitas saber qué tienes que hacer tú para perseverar hasta el final. Necesitas tomar esa responsabilidad. Y si quieres que tu familia esté adentro, aviéntele también, hermanos. Créale a Dios y haga lo que tiene que hacer para que su familia y usted, todos nosotros, podamos vivir la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Cristo siempre está con sus brazos abiertos todo el tiempo. Cristo nunca, grabe lo que le voy a decir, Cristo nunca le extiende la mano a una persona y sus manos vacías. Nunca. Cuando Jesús extiende sus manos, las trae llenas de bendición. Pero del hombre, si aprecia esa bendición, ese regalo que Cristo le está dando. El efecto del sacrificio de Jesús en la cruz, el efecto de su palabra, el efecto de sus enseñanzas, el efecto de su resurrección, solo es posible cuando tú lo crees. Cuando tú lo crees en el corazón. Si no lo crees, no hay ningún efecto. Tenemos que poner nuestra parte en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Denle un aplauso a Jesús.